Ay, Dios mío, ustedes nos agarraron desprevenidos, sin guardia. Pues buenas tardes. Me ha tocado siempre el intro, me parece. Shalom a todos. Esperamos que el Eterno, el Padre, los esté bendiciendo cada día. Saludos a los que están ahí, los que se están conectando. A ver si tenemos nombres y se van apareciendo para saludarlos. Hoy estaría bien saludarlos, si tenemos tiempo. A las familias que están acá, que nos van a acompañar. Hoy es un día especial, como siempre lo decimos. Hoy es Shabbat, día de el sábado judío, como lo es llamado. Así que hoy vamos a, ya que la semana pasada, el Shabbat pasado, terminamos el libro de Gálatas. Nos dimos a galatazos, varón, la verdad. Galatazo. Terminamos Gálatas y en esta ocasión vamos a empezar, el Eterno nos ayude, con un libro, quizá un libro no muy, tal vez no estamos muy acostumbrados a este libro, pero y hay mucho acá. Hay mucho acá que aprender desde el nombre, desde lo que significa, desde los tiempos que se escribió, a quiénes se les escribió, quién lo escribió, cómo se escribió, por qué es que se le escribió, y a quién puede pertenecer este libro, por decirlo así, estos escritos. ¿Quién lo ha cuidado? ¿Quién lo ha preservado? ¿Quiénes lo usan y quiénes lo distorsionan? Ustedes saben muy bien que nosotros no estamos acá, lo hemos dicho una y mil veces, para ni para discutir, ni para estar tildando, ni para estar llamando la atención, para estar sacando cosas de otras, vamos a decir, de otras religiones o de otras comunidades, por decir así, de otros grupos. Simplemente que si vamos a llegar a un acuerdo con este libro, nos vamos a dar cuenta que esto es un libro 100% hebreo, escrito a los hebreos, no es hebreos, en un tiempo que se estaba un tiempo donde un pueblo quería ser o quería tomar posesión de una promesa que se les había dado. Una promesa que, y a quienes se les había dado la promesa. Entonces, este libro es Deuteronomio como nosotros lo conocemos. Hoy vamos a estar tocando muchas cosas. Prácticamente hoy estamos tocando el intro, como lo que la esencia del libro. Hay mucha tela, hay mucha información para mis amigos o para los que ven. Hay varias versiones de Biblias, y cuando yo hablo de este libro que es Deuteronomio, que en hebreo su nombre es Devarim, que más adelante aquí mi compañero va a dar todos los detalles, y los detalles que hagan falta pues los vamos a ir viendo. Pero este libro está escrito en el lenguaje sagrado, como muchos le llaman, en el hebreo, y que recomendaría yo para los que les gusta estudiar, para los que les gusta captar un poco más, para los que les gusta ir un poco más allá, les recomendaría en estos libros usar una versión que te ayude o que te abra un poquito más y que te
que te explique un poco más y que use las palabras un poco más cercanas a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, un solo ejemplo quiero dar. El hijo de David. ¿Cómo se llama el hijo de David? El hijo de David, ¿cómo lo tenemos nosotros? ¿Cómo lo conocemos? Como Absalón. Absalón. Lo conocemos así porque así tenemos nuestra traducción, Absalón, pero su nombre verdadero en hebreo es Abshalom. Y eso nos enseña un poquito mucho más en su libro, Abshalom, que significa el hijo de paz o hijo de paz más que todo, Abshalom. Entonces, Absalón y Abshalom son dos cosas muy diferentes, el lenguaje muy diferente, significado un poco distanciado, que cuando decimos también la Biblia, las Escrituras y decimos Torah, creo que se hace una distancia también en esas palabras. Cuando dice uno Torah, Torah es nada más y nada menos que instrucción del Eterno. Para un hebreo pues no habría ningún problema decirle Torah. Para nosotros es un poco difícil porque lo conocemos como la Biblia, que se tradujo del griego, biblios, y pues todo el mundo ya sabe, pero como libros. Pero en este caso nos toca Deuteronomio. Deuteronomio, como les decía en hebreo, es Devarim. Y literalmente si lo sacamos del español, del hebreo al español, Devarim es decir las palabras, o estas son las palabras. Punto importante, que en estos escritos, en los escritos de los hebreos, siempre empiezan o llaman al libro, a sus escritos con la primera palabra. Están acostumbrados casi a llamar el libro como las primeras palabras. Y también en este libro y en estos escritos hay un conteo que en el pueblo de Israel o en el pueblo hebreo se le llama como parashá. Parashá, que es porción, como una porción de la Torah. Entonces, para que vayamos nosotros aclimatizando, vayamos entendiendo varias cositas, y en este caso Deuteronomio, la parashá de Deuteronomio o la porción de Deuteronomio empieza desde el capítulo 1 y termina hasta capítulo 3, y ahí empieza la parashá 45, el número 45. Hay mucho de qué hablar. Esta es la 44 que nosotros estaríamos tocando, Deuteronomios 1. Hay mucho porque la parashá o la porción se lee o se leía o se sigue leyendo en cada sinagoga judía, en Shabbat, en el sábado. ¿Qué se lee? La porción que ellos separan de la Torah. O sea, hay una porción que semanalmente se va leyendo, que está conectado con los profetas. ¿Cómo se le llama a los profetas? La Haftarah. La Haftarah son los profetas. Después de Deuteronomios empieza la Haftarah, los profetas menores, como es el profeta mayores, los salmos, los libros y la profecía, Malaquías y todo eso. Y ya de Mateo en adelante, en el mundo hebreo, es llamado el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Pero lo importante aquí es que cada parashá o cada porción de esto nos enseña demasiado, hay bastante. Nosotros lo podemos leer a simple vista o como está escrito, pero hay mucha cosa no escondida, porque no está escondida. Hay mucha cosa acá que uno cada día puede aprender. Así que saludos a todos.
¿Qué más puedo decir? Se va a ir dando el tiempo que estemos acá, se va a ir dando, porque importante también que Deuteronomio o Devarim fue tocado, o esto es lo que muchos como profetas, discípulos, el mismo Pablo, discípulo de Yeshua, el apóstol Pablo, o San Pablo como lo conocen, el apóstol San Pablo, también, estos eran sus libros, esto ya lo vimos en Gálatas, me parece que en Hechos de los Apóstoles también, no sé si está en YouTube o está en nuestros videos, pero ya vimos de que los apóstoles, o que Pablo y o los apóstoles de Yeshua, de Jesús, tuvieron conexión, o esto era su libro, porque ya lo dijimos en Gálatas, que no existía el Nuevo Testamento hasta un tiempo muy después, que entonces se regían, ¿a qué se regían? A la Torá, o como es llamado en el mundo hebreo, como la Tanaj. Entonces, hay mucha cosa, hermano, que hay que entender, que es muy bueno ir rascando o ir metiéndose un poco en estos libros, porque nos va a enseñar mucha cosa. Así que saludos a los que estén en casa y los que estén trabajando conectados, o también los que van rumbo a su casita. Así que disfruten su descanso. Y qué más les puedo decir, que el Eterno los bendiga cada día, y que juntos, en este caso este libro, podamos aprender un poco y empecemos a conectarnos un poco, que esto es lo más importante, conectarnos un poco con estos libros y con este pueblo, porque lastimosamente se ha mal visto varios libros que muchos pues ya no nos interesa, es como que ya hayan caducado, como que ya fue en un tiempo pasado y que ya no nos pesan mucho. Así que vamos a ver si en realidad este libro no nos ayuda, y si no nos trae, si en realidad no nos trae sabiduría. Porque como platicábamos que el primer capítulo es bastante interesante y que casi ahí se cuelga todo, pero Deuteronomio es un libro muy, pero muy extenso, muy grande, por cierto. Y a ver cómo el Padre nos ayude a estudiar estos 34 capítulos. Así que, varón, lo dejo y me avisa cuando, hay tela para cortar cuando termine. No, amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Que el Eterno bendiga y Shabbat Shalom para todos en este Shabbat. Créanme que estamos con los nervios de punta. No porque no entendamos o no porque no estemos familiarizados con lo que nos enseña este libro, sino porque es un reto, por así decirlo, el traerlo a la audiencia que realmente esté interesado en saber lo que dice las Escrituras. ¿Y por qué es un reto? Porque este quinto libro que escribe Moisés lo hace como un relato de una repetición, ya esto es parte de la introducción, ¿no?, de lo que escribió en los primeros 4 libros. Así es que es un libro muy fundamental para todo aquel que crea ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es un libro que le da una segunda parte a todo lo que el Padre le mandó a Moisés que escribiera. Y siempre hemos dicho que cuando un hebreo escribe una misma cosa 2 veces es porque tiene bastante
es para que se le preste atención a lo que le está diciendo. Y si Moisés se da la tarea de volver a repetir lo que ya había hecho, la obra perfecta, la obra que desciende del Padre, para hacerla de nuevo y dejársela, en este caso ya a los que habían nacido en el desierto, porque la mayoría de los que salieron de Egipto habían perecido en el desierto, habían muerto. Ya hay una nueva generación que no fue testigo ocular de los milagros, de los prodigios, de la maravilla que hizo el Señor en el desierto, ni tampoco de los juicios y los castigos que el Padre determinó para los rebeldes, como explica más tarde el apóstol Pablo, para aquellos que desobedecieron los mandamientos, que desobedecieron la voluntad del Padre. Realmente, cuando estudiamos a profundidad el por qué vienen las leyes, era para darle una opción al pueblo. Ya tú eres pueblo, ya tú formas parte del rebaño, pero una vez formando parte del rebaño, y esto quiero que quede claro, el Padre tiene oyen bien lo que estoy diciendo, ya tú eres pueblo, ya tú perteneces al pueblo, ya tú fuiste sacado de Misraim, ya tú fuiste rescatado de Egipto, ya tú estás bajo la sombra, bajo los pies, bajo la enseñanza de Moisés. Pero, aún siendo rescatado de Egipto, aún estando bajo la sombra o bajo las enseñanzas de Moisés, se te da la facultad de hacer elección entre la vida o la muerte. Y esto es muy serio. Esto es muy serio y hay que prestarle atención. Porque si nosotros somos pueblo y no entendemos esto, que aún siendo rescatados de Egipto y sacados a la tierra prometida, en la tierra prometida se nos da la opción de tener vida o tener muerte, de tener bendición o tener maldición. Entonces, si nosotros logramos captar eso a profundidad que nos enseña el libro de Deuteronomio, vamos a calar un peldaño muy importante en nuestra vida. Pero antes de entrar a lo que es el libro de Deuteronomio, hoy simplemente, señores, vamos a estar tratando de dar la introducción. Fíjense, el libro de Deuteronomio se menciona más de 80 veces en lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Para que un libro de las Escrituras se mencione tantas veces en el Nuevo Testamento, hay que prestar atención de por qué, quiénes se están alimentando, quiénes están ideando o predicando de lo que enseña aquel libro. Pues de ese libro predicó Yeshua, predicó Pablo, predicó Pedro, predicó Esteban, predicaron todos los que fueron parte del movimiento de Yeshua. ¿Qué importancia tiene para lo que leemos el Nuevo Testamento atender lo que dice Deuteronomio o lo que dice el Antiguo Testamento? Bueno, nos vamos a fundamentar en la necesidad de escudriñar ese libro, lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento dice en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 38 y 39, dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Fíjate que aquí 37. Esto es una especie de parábola que Yeshua está hablando. Es una metáfora que alude exclusivamente a los dos tipos de enseñanza o a los dos tipos de principios o a los dos tipos de fundamentos
que se iban a enfrentar a aquella persona que seguía en la escuela de Yeshua. Yeshua mismo reconoce, dice, entonces ellos le dijeron, si lee el versículo 33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo lo de los fariseos, pero lo tuyo comen y beben. O sea, vino una preocupación acerca de que los seguidores de Yeshua, y por eso hablamos de escuela, y por eso establecemos escuela en nuestras enseñanzas. Los discípulos de Yeshua, en cierto momento, no estaban ayunando, no estaban orando con frecuencia como lo hacían los discípulos de los fariseos, que en esta ocasión son mencionados, y aún los discípulos de Juan. Juan también logró formar su propia escuela, que aunque una escuela que le da la razón a lo que Yeshua va a hacer luego, más tarde, logró formar su propia escuela, logró formar sus discípulos, y aquí le sacan a colación a Yeshua que los discípulos de los fariseos y los discípulos aún de Juan ayunaban muchas veces, porque era requerido que el que formaba una escuela enseñara a sus discípulos a ayunar y a orar. Eso lo pueden, si quieren, anotar. Eso debe ser causa de motivación en nuestro tiempo, de que hay que ayunar y hay que orar. ¿Qué le contesta Yeshua? Les dijo, el 34, ¿podéis acaso los que están de boda, podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que está el esposo con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Yeshua no fue quitado. Yeshua no está con nosotros. O sea, llegó el tiempo de que eso se cumpla en los seguidores de Yeshua. Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que tal remiendo sacado de él no amordiza con el viejo. Y nadie echando vino nuevo en odre viejo. De otra manera el vino nuevo romperá el odre y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno, esta es la parte que nos concierne. Y ninguno, dice Yeshua, que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. O sea, Yeshua sabe que tiene que establecer un nuevo método, una nueva forma de interpretación de la Torá. Pero tal interpretación te va a llevar ¿a dónde? Al vino viejo. ¿Por qué? Porque una vez pruebas el vino viejo, nunca más vas a querer salir de ahí. Así que es un reto el uno entender simplemente esta palabra que Yeshua habla en este versículo 39 del capítulo 5 del libro de Lucas. Es un llamado de que nosotros nos dé la curiosidad de probar el vino viejo. Pero no solo ahí se queda la cita bíblica para fundamentar lo que vamos a estar estudiando en el libro de Deuteronomio. Lucas 16:31 dice de la siguiente manera. Fíjese lo que dice Lucas. En esta ocasión se está hablando acerca de lo que pasa con el rico y Lázaro. Aquella conversación profunda y muy significativa que relata la Escritura que Yeshua habla. Si leemos simplemente el versículo 31, dice de esta manera: mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, escuche bien esto,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Hay necesidad o no hay necesidad de escuchar o de aprender o de saber lo que nos dice Abraham, lo que nos dice Moisés? Claro. Claro que sí. Porque te está diciendo aquí que si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco te vas a persuadir, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Quién se levantó de entre los muertos? Yeshua. Oh, te está diciendo que aunque el mismo Yeshua resucite de entre los muertos, si no cree a Abraham y a Moisés y a los profetas, fácilmente tu fe está fundamentado en cosas vanas. Y esto no lo dice Adolfo Rodríguez, porque si de algo nos cuidamos aquí en esto que enseñamos, en esto que transmitimos, es tratar de establecer lo que las escrituras enseñan. Y esto nadie puede ir por encima de esto. Esto nadie lo puede cambiar, ni nadie puede venir a decir, no, usted está sacando quizá. Conclusión. No, quizá por error saquemos un texto de contexto, pero no es nuestra intención. Si lo hacemos ignorantemente, que el Abba Kadosh nos perdone. Pero lo que hacemos, lo queremos hacer a la luz de lo que realmente enseña las Escrituras. Dice el versículo 24 de este mismo versículo, para que tengamos una idea de lo que está tratando de De decir. Lucas 16. Lucas 16, versículo 31, pero lo voy a leer desde 24 para tener una idea formada de lo que está aconteciendo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham les dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en vida, y Lázaro también male. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cuántos tiene? 5. Qué casualidad que eran 5. Igual que los ¿Cuántos son los libros? 5. ¿Cuántos son los libros de la Torá? 5. 5 hermanos. Para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y Abraham le dijo: ¿a quién tienen? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. A Moisés y a los profetas. Y esto está en el Nuevo Testamento. Y aunque un relato de una metáfora que Yeshua quiere traer, pero es de suma importancia que nosotros le prestemos atención a lo que se está desarrollando en este párrafo bíblico. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fueres a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aunque el mismo Yeshua haya salido de la tumba, si no escucha a Abraham, a Isaac, a Moisés, a los profetas, no te vas a persuadir de lo que realmente el Padre quiere que tú sepas. Entonces, esto tenemos que prestarle atención, señores, porque estos pensamientos, estas palabras, no vienen de nadie más que de quién, que de Yeshua mismo. Yeshua está testificando de él mismo. Yeshua está diciendo: a pesar de que voy a morir y voy a resucitar, si no conoces a Moisés y a los profetas, no vas a entender quién vino y murió y resucitó. Y eso no es nada más para el pueblo de Israel.
Eso es para todo aquel que se llama pueblo de Dios. Así es. Si vamos al mismo libro de Lucas, capítulo 24, estamos fundamentando todo esto en esto para que entendamos que hay necesidad de escudriñar las antiguas escrituras, como se le llaman. Desde el versículo 25 en adelante del capítulo 24. Entonces, hablando el mismo Yeshua, les dijo, ¿Dónde es? Lucas 24, 25, 26, 27. 24. Entonces les dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. O sea, señores, ¿a quién le está testificando Yeshua en este momento de esto? Le está testificando o está confirmando lo que acabamos de decir de lo que él parafraseó o de lo que él llevó a una metáfora del rico y Lázaro, porque aquí le está hablando a gente que andaba con él, a sus discípulos. Le está hablando aquí, precisamente aquí en el capítulo 24, le está diciendo, oh tardo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque de eso lo hemos explicado cuando estábamos explicando el libro de Gálatas. De eso se trata el evangelio, de lo que los profetas dijeron de Yeshua. Si no crees eso, no crees en Yeshua. Decía Pablo, ¿quién os turbó para que sigáis un evangelio diferente del que hemos enseñado? ¿Cuál era el evangelio que enseñaba Pablo? Este mismo, que Yeshua le está enseñando aún a sus discípulos que andaban con él, que iban camino a Emaú. Le salen el camino y dice, ustedes son tardos para entender lo que los profetas decían en la predicación del evangelio. Y dice que comenzando, que no era necesario, el 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando ¿desde dónde? Moisés. Desde Moisés y siguiendo por los profetas le declaraba todas las escrituras. En pocas palabras, todo el evangelio. Le tuvo que volver a predicar a sus discípulos, a los que ya pertenecían a él, a los que andaban con él. Es la necesidad de tener el conocimiento de las escrituras. Es lo que verdaderamente nos va a hacer un verdadero discípulo de Yeshua. Si no conocemos las escrituras, no podemos entender a qué maestro seguimos. Dice Juan. Ahí mismo en Lucas, varón. Si nos vamos al versículo 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Este es el evangelio. Y en los salmos. Esto es lo que los discípulos enseñaban, esto es lo que los discípulos predicaban, lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos del Mesías. Y ese evangelio no se puede cambiar, porque si se cambia, estamos predicando un evangelio diferente. Juan 5:46, ya esa es la última cita bíblica. Podemos leer desde el versículo 40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viene en su propio nombre, a él te recibe, y eso ya lo entendemos. Antes no entendíamos de qué está hablando Yeshua. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viene en su propio nombre,
a este recibe. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros y buscar la gloria los unos de los otros. Y con esto pudiéramos hablar por largo rato de ese tema de qué es lo que Yeshua está explicando aquí. No penséis que yo os voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Dirá, no, pero usted no puede sacar de contexto esto que Yeshua le está hablando a un pueblo que su confianza estaba puesta en Moisés. Pero Yeshua está evidenciando aquí la importancia que hay de tan siquiera nosotros conocer los escritos de Moisés. Porque Yeshua está diciendo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Porque lo que Yeshua enseña, lo que Yeshua predica, no está fuera del contexto de lo que escribió Moisés. Tiene que ir cónsono, tiene que ir con un mismo propósito. Pero si no entendemos eso, jamás nos vamos a interesar en lo que Yeshua enseñó acerca de Moisés y de los profetas. Y como todo aquí es por fe y por gracia, pues no hay que andar navegando en lo que se llama Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. No, para nada. Porque ya eso es el Antiguo Testamento y eso es ordinario y eso es algo que ya pasó de moda. Ahora estamos en la gracia. Bueno, que el Señor nos ampare. Deuteronomio, quinto libro de Moisés, repetición de la ley o de los primeros 4 libros. Ya explicamos que es interesante entender por qué se les repite. Había nacido una nueva generación, la cual no tuvieron presente en las cosas que acontecieron anteriormente. Y aparte de eso, el que se le escriba nuevamente da contundencia, da veracidad de que lo que Moisés escribió es necesario que se le preste atención. Entonces, este libro está dividido en 4 partes. Lo cual vamos a ir desglosando a medida de que vayamos adentrándonos en el libro. Se le llama Deuteronomio, como ya hemos dicho, repetición de la ley. En hebreo se titula siempre un libro con lo primero que enseña el título del libro. En este caso, en hebreo se le dice, estas son las palabras. Estas son las palabras, porque así empieza este libro de Deuteronomio con este título. Y dice la siguiente parte, la parte B, que habló Moisés a todo el pueblo de Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofé y Labán, Hazoré y Dizahab. La fortaleza de este libro, el contenido de este libro, lo vamos a encontrar todo en el primer capítulo. Y la importancia
este libro y la importancia del mensaje de este libro es que el pueblo se encuentra a punto de entrar a la tierra prometida. Y que está 5 semanas antes de que muera Moisés. O sea, es el último recurso que Moisés le va a dejar como legado al pueblo. Ahí prácticamente deja su esencia. Ahí está todo. O sea, es un libro profundo, es un libro triste, es un libro con mucho legado para quien va a asumir la responsabilidad del pueblo, que es ¿quién? Josué. Josué. Que se cree que Josué es el quien escribe el último capítulo para darle el cierre de broche de oro a este libro, porque si Moisés va camino a morir, él no va a escribir, ¿no? Moisés fue muerto y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su... Nada de eso él lo va a escribir porque ya él está participando de la muerte. Y que también estaban siendo instruidos para vivir ya en la libertad, porque había sido un pueblo cautivo en el desierto, y ahora, en Egipto, después en el desierto, ahora iban a tener la libertad de estar en su pueblo. O sea, Deuteronomio nos llama a vivir en libertad. Deuteronomio nos llama a vivir en fe. ¿Y por qué en fe? ¿Por qué no aparece la palabra fe en Deuteronomio? Si Deuteronomio nos llama a vivir en fe. Porque simplemente acá se traduce como ¿qué? Como obediencia. Deuteronomio nos llama a vivir en la obediencia y nos dice el resultado de vivir en la obediencia y de vivir en la desobediencia. Entonces Moisés anticipa al pueblo con este libro todo lo que va a pasar aún lo que más tarde vemos que pasa con Efraín. ¿Qué te parece? Cada día superamos más. Entonces, hay que prestarle mucha atención a lo que nos enseña este libro de Deuteronomio. Amén. Dice el versículo 2. Nico, no sé si quería decir algo antes de entrar ya en... Cabe también la importancia de lo que decía Susi, que cuando Moisés se presenta o cuando Moisés estaba acá, perdón, mano, mi libretita. ya lo puedes llevar. Aleluya. Que nosotros que Moisés cuando estaba enfrente o cuando estaba ya por último en morirse o que ya estaba dando las últimas, Moisés ya tenía, sabemos muy bien cuántos años tenía Moisés, o de lo que se dice 120 que años. Moisés ya estaba muy grande. Entonces vamos a ver cuando vayamos metiéndonos en cada capítulo, vamos a ir viendo de lo que Moisés tenía razón hasta cierto punto, porque él ya a sus 120 años ya estaba en una edad avanzada, que ya no iba a ser muy fácil para él tener tanta presión, tener un pueblo. Por eso vamos a ver en el versículo 9 lo que les empieza a contar, cómo escogió a los líderes, cómo empezó a dejar el legado, por decirlo así. Lo que me llama la atención es que Moisés, como profeta o como alguien, uno de los grandes que tiene un rango, habría que estudiar nosotros, o tenemos que ser curiosos y empezar a describir a Moisés cuáles son los requisitos, como decía alguien, que cuáles son los requisitos para en realidad ver quién es un profeta y quién no es un profeta. Ver a alguien
quién es el quien de veras siempre nos guía al Padre y no nos guíe a idolatrarlo, porque ese es a la persona. Entonces es un problema a quién nos lleva al Padre o quién nos enseña a ir al Padre para que tengamos conexión y no haya y no se atribuya a Él la adoración, que es lo que podía pasar con Moisés, que lo que podía pasar con muchos, que también vale de que antes de Moisés, después de Moisés, vinieron muchos a quienes se catalogan o a los que los daban como por Mesías de Israel, como los enviados, como el quien iba a rescatar al pueblo de Israel. Incluso Moisés, por decirlo así, como es normal en el ámbito de nosotros o en nuestra cultura, no es normal decir que Moisés fue un Mashiach, Mesías. No es normal, lo vemos raro, lo vamos a escuchar raro y lo vamos a recibir raro. Pero en el mundo hebreo, decir que Moisés fue Mashiach de Israel, se puede decir, un enviado, un elegido, el elegido a sacar el pueblo de Israel de Egipto y dejar el legado a Josué y Caleb. Pero que eso es lo que ha acontecido con muchos de nosotros, o con mucha generación. Aquí vamos a ver varias cosas de lo que es una generación, o de lo que qué es lo que el Padre estaba dando a Moisés a seguir. Así que es importante y por eso pesa mucho de las palabras que nosotros leímos en el Nuevo Testamento, de lo que Yeshua, de Pablo y los discípulos dicen de Moisés. Cuando dicen Moisés, se están refiriendo a lo que en realidad hizo Moisés, a lo que en realidad el Padre usó a Moisés para dejarnos, para llegar a un punto en tener estos escritos. Otra cosa importante es que el Padre siempre, desde el principio, escogió gente justa, gente apropiada para lo que el Padre quería hacer, o lo que quiso siempre hacer. Entonces, eso también nos da mucha lección, porque vamos a ir entendiendo que Moisés fue un gran líder y que nos llevó, o sea, además de que Moisés nos redacta esto, nos da todo esto, debemos de entender cuál era la intención del Padre a través de Moisés y de este libro. Por ejemplo, en lo personal es un libro que al momento de empezar a observar, voy a usarla para observar, a empezar a observar cada párrafo o cada consejo, no de Moisés, porque es del Padre, a través de Moisés, por supuesto, es una guía o es una bendición empezar a ver cada detalle, cada cosa. Como usted decía, hay cosas que vamos a ir viendo, por ejemplo, en capítulos más adelante. No podemos solo resaltar también lo que nos conviene, porque esa no es la intención de ningún hebreo, como lo es, para decir, como lo es Moisés. No tiene ninguna intención, en ningún momento Moisés tuvo una intención de escoger, o que uno escogiera lo que uno quiere o lo que uno puede o lo que uno... Entonces, no fue su intención eso, sino que la intención es, estos son los consejos. El que quiera tomarlos, los toma para bendición, y el que no quiera, también para su propio, para su mal, para su propia lo contrario. Uh-huh. Así que vamos a ir tal vez avanzando
en esto. Miren, es importante entender que cuando nosotros nos damos a la tarea de investigar lo que haces, lo que enseña, lo que demanda el Dios de Moisés, créanme, señores, que no es diferente lo que demanda el Dios de Moisés que lo que demanda el Dios de Yeshua. Claro. Porque parecería que son dos dioses diferentes. Parecería que trasciende a un plan diferente, el plan de Moisés al plan que traza el Padre a través de Yeshua. Señor, es el mismo plan. Es el mismo plan. ¿Qué pasa con nosotros y con la mentalidad que tenemos acerca de Yeshua? Que vemos en Yeshua un libertador físico, personal, el cual lo es en parte, pero su trasfondo histórico no lo conocemos. No conocemos al Dios de Yeshua. Conocemos a Jesús, el cual transmite Roma. A Jesús Exacto. como Dios. Exacto, el cual transmite Roma, que lo hace Dios. Pero ¿y dónde queda el Dios de Yeshua? ¿Dónde queda el Dios de ese Jesús que predica Roma, que enseña Roma? ¿Por qué te lleva nada más hasta aquel que lo mandó Dios, que es Jesús, o que ya nosotros un poco más llamamos Yeshua o Yahshua? ¿Por qué te llevas hasta ahí? ¿Por qué no te da la oportunidad de investigar al Dios de Yeshua, que es el mismo Dios de Moisés y que no se puede contradecir? Entonces, este libro nos va a ayudar a ello. Nos va a ayudar a entender al Dios de Yeshua, que es el mismo Dios de Moisés. Entonces, vale la pena investigar este trasfondo histórico, cultural, espiritual y de norma de vida que tiene el Dios de Yeshua. Varón, no, lo interrumpo por... yo estaba leyendo Juan, y si vamos a Juan, que no quiero tocar muchos versículos, sabemos qué es el contexto, cuál es la... ¿cómo le puedo decir? O cuál es el peso que le dan al libro de Juan en la teología. Juan 1:1, todo el mundo lo sabe, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero de 1 al brincarse al 17, por eso lo interrumpí, porque usted tocó el 1:17 de Juan, ¿qué dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Esto me da a entender que si sacamos este versículo de contexto, estamos diciendo, en otras palabras, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero aquí dice la gracia vinieron por medio de Yeshua. O sea, ¿qué quiere decir? O Juan, ¿qué quiso decir? Quiso decir que la ley, de lo que ya hablamos, de lo que habla Pablo en Gálatas, ya lo hablamos, y los que están siguiendo estos estudios van a ir conectando. Y eso recomiendo. El que no, pues se puede perder. Sería mejor que vaya a YouTube o vaya a Facebook y vea los videos de Gálatas. Entonces, que mismo Pablo habla de esto, de que, por ejemplo, Juan aquí está diciendo, pues por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Como quien dice, el ayo del que habla Pablo en Gálatas, me parece 3, capítulo 4, el ayo que habla Pablo pareciera que se quitó, porque eso es lo que estaba hablando Pablo, o eso es lo que nos han dicho, o lo que han tratado de ver, de que la ley de Moisés ya no, o sea, en un tiempo se la dieron, pero al momento de llegar un tiempo específico la quitan y entra otro en acción. Entra otro en acción de la famosa gracia y la verdad. Entonces, este versículo
es bien difícil o sería de echar todo para abajo los primeros 5 libros o echar para abajo a Moisés, porque estamos diciendo que a Moisés se le dio la Torá, pero no pesó eso. Eso sería en las palabras más comunes, por decirlo así. A Moisés se le dio la ley, pero no pesó. Pesó más la gracia que vino por medio de Yeshua, de Jesucristo. Es lo que dice. Pero el 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre y Él ha dado a conocer. Entonces, si nosotros saltamos y brincamos versículos como esto, vamos a tener un problema, porque vamos a empezar a desviarnos de algo que el Padre ha tenido mucho cuidado y que nuestros antepasados la han cuidado mucho. Las leyes del Padre, la Torá, como lo decíamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me llama la atención, le digo que estaba estudiando Juan y me llama mucho la atención porque dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Juan 1:9, venía a este mundo, dice, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, atribuyendo a quién, lo dejo ahí al aire, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, atribuyendo a quién, lo dejo al aire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en nombre de quién, sigamos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Juan, como lo han dicho, que muchos dicen que es la columna vertebral de un creyente, entonces tengo un problema yo, porque al leer Juan me encuentro con algo que Juan pareciera que me lo está explicando de otra manera, como yo lo he visto por mucho tiempo. Juan te está diciendo, no era la luz, dice el 8, sino para que diese testimonio de la luz. Hablando de Juan el Bautista. Ajá. ¿Qué quiere decir? Entonces, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, Juan, ese versículo que le leí, 1:17, que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Si tomo ese versículo, entonces sí, la teología, lo que se enseña la teología, me está dando a Moisés a un lado. Me está diciendo, no necesitas a Moisés, no necesitas los escritos de Moisés tranquilo, no te preocupes, con Moisés no va a pasar nada, con Yeshua sí. Entonces, usted dijo algo, que el Dios de los dos, o el Ser Supremo, o la fe, vamos a mejor decir la fe de los dos, de Moshe, de Moisés y de Yeshua, compagina. Están hacia un mismo. Pero ¿quién los separa? La teología. Una cosa que solamente como algo claro, nosotros decimos la ley de Moisés, la ley que el Abba le dio a Moisés para transmitirla a nosotros. Si nosotros no sacamos de nuestro pensamiento la ley de Moisés, yo sé que el Padre lo puso así, pero para que entendamos, ya que llevamos mucho tiempo con una tradición católica, tenemos que entender que la ley del Abba no es de Moisés. No es de Moisés, es del Abba. Y él es sabio, nuestro creador, él sabe por qué nos la dio. Él no es algo que hoy les voy a decir que vayan y pues que guarden Shabbat, pero ya mañana ya no, ya para que él es sabio, él sabe que nuestro cuerpo ocupa descansar, necesita reposar, sabe que tenemos que alimentarnos. Ya la ciencia apenas está aprendiendo de esas cosas. Pero si nosotros queremos saber lo que la ciencia nos está enseñando ahora, vamos a un libro que le llaman Antiguo Testamento. En su sabiduría Él nos dejó, la dio a Moisés para que nos la enseñara. Punto. Mira, lo que hizo Roma con Jesús es lo que el Padre evitó Con Moisés. con Moisés. Escuchen bien.
Lo que Roma hace con Jesús es lo que el Padre evita que pase con Moisés de no dejarlo entrar a la tierra prometida. A Moisés hasta el día de hoy nadie sabe dónde está enterrado. Claro, porque imagínate. Porque Moisés fue un líder que marcó tanto y tanto y tanto y tanto que después de él no hubo otro igual que él. Y entonces eso caló en los cimientos del pueblo a tal grado que el pueblo pudo haber llegado a idolatrar a Moisés. El padre dice, espérate, no puedo dejar que esto acontezca con el pueblo. Entonces, no pasa con Moisés, pero pasa con Yeshua. Y no lo idolatramos Y déjame decirte sus algo, ciudadanos, sino otra gente que no ni su siquiera lo conoce. compueblano idolatran a Yeshua, sino que Roma coge el personaje de Yeshua para hacer de él un ídolo, el cual hoy en día tiene más peso El mismo Yahweh. que el mismo Padre que es quien lo envía. Y de eso, No, se le da más peso, no lo tiene. exacto, estoy hablando para ese tipo de personas que siguen al Jesús creado por Roma. Y de eso es que nosotros estamos tratando de darnos a la tarea de desintoxicar aquellos que de una manera u otra tienen contacto con las escrituras. No, y que tienen que investigar, porque a veces nos dicen nuestros maestros, por ponerlo así, como maestros. No, hermano, usted puede perderse, se puede ir para allá abajo, que para allá arriba. Hay que investigar lo que en verdad dice la palabra, porque el ser humano también tiene, bueno, se equivoca. Uno tiene que investigar, no porque tu Líder. líder te diga que te vas a ir al infierno. Investiga, hermano, investiga si en verdad es un profeta, si en verdad ese pescado que te vas a comer tiene escamas y aletas, o simplemente es un bagre cualquiera. Hay que investigar, no porque digamos, oh, se ve santo en el altar, y a lo mejor hay odio y rencor en el corazón de una persona. Hay que investigar de dónde viene la fuente, de qué nos estamos alimentando. Para reforzar lo que Jesús está diciendo, el Padre, incluso en Salmos, vamos a encontrar Proverbios, vamos a encontrar algo muy fuerte donde dice que yo les he dado tríos. No tengo el versículo ahora, pero dice, yo les he dado tríos, o sea, por decirlo así, que el Padre dice que yo les he dado tres cosas para... en el mundo hebreo lo sabemos que tres cosas son lo máximo. Como Pablo 3 veces le pide al Padre, Yeshua 3 veces ora. Yeshua 3 veces ora, y todo eso sabemos. Ahora, lo que Jesús está diciendo es que hay una ley donde dice que el que no, y esto está fuerte, esto lo voy a decir, pero esto está fuerte. Hay una ley del Padre que manda que cualquier profeta que no ha sido, y muchos lo pueden malinterpretar esto, pero poco a poco, si tienen alguna pregunta y todo, porque eso es el problema, se meten un rato o ven el video, una parte diciendo yo esto, lo malinterpretan y ya piensan que yo hablé todo esto del video o todo el resto del video estuve hablando de eso. Entonces, seamos prudentes, y así que los apreciamos. No hay aquí no pasa nada, no hay ningún pleito. Simplemente hay algo aquí, que hay una ley que el Padre manda y dice que cualquiera que se encuentre, que dice ser profeta y da una profecía, ¿cuáles son las 2 reglas que hay que ver? ¿O cuáles son las 2 reglas que el Padre manda para ver si eso no es profeta? Primero, lo que dijo que acontezca. Si aconteció, está bien. Pero el segundo es que te lleve detrás de otros dioses. Que te lleve detrás de otros dioses y te diga, vamos y adoremos. No es profeta. ¿Por qué? Porque el Padre permite eso. Y usted lo que dijo, varón, de Moisés, digo yo algo, y esto está fuerte, que Yeshua, dicen por ahí, o dicen los sabios, que usted lo dijo, que el paisano o los paisanos de Yeshua, dice, a los que no idolatramos a Yeshua, o a los que conocemos a Yeshua,
no lo idolatramos. Y a los que no lo conocen, lo idolatran. A eso llevó a Roma. Eso está fuerte. Entonces, la ley que decía de que cualquiera que llegara y que diera una profecía y aconteciera, hizo milagro de Yeshua, sí o no. Pasó lo que él, sí. Pero, ¿qué pasó? Los llevó, fíjense lo que pasó con Yeshua, que cuando Yeshua empezó a enseñar al Padre, lo vieron como que, ¿quién es este? Hijo de quien tú eres verdaderamente el hijo del Elohim viviente. ¿Qué pasó con él? Lo agarraron y lo malinterpretaron porque él los estaba llevando conforme a la Torah al Padre. ¿Y qué dice la ley? Que el que lo encontraban diciendo o falsamente, diciendo una profecía y no era profeta, ¿qué tenían que hacerlo? Matarlo. Pedrarlo. ¿Quiénes mataron a Yeshua? Ahí les dejo. ¿Quiénes mataron a Yeshua? ¿Quiénes aplicaron esa ley? Eso está fuerte porque viene Roma y que todo lo que hizo muchas señales. ¿Y qué dicen? Hacía muchas señales, levantó cojos y ciegos y todo. Pero nos está llevando de otros dioses como le hicieron a Pablo en Listra, en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacen con Pablo? Trayendo el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, un solo Dios, no hay nadie más arriba. ¿Y qué dijeron los de Listra? Este está revolviendo a la sociedad, o está revolviendo a nuestros pueblos para que sigamos dioses que no estamos acostumbrados a seguirlo. ¿Qué hay que hacerlo? Matarlo. Para que quede que no es profeta. El que entendió, entendió. Matarlo para que se cumpla la ley y que quede que no es un profeta. Porque si no lo matamos, queda como un verdadero profeta. Que eso manda la ley. Entonces, ¿qué hicieron con Yeshua? Lo mataron. ¿Pero quiénes lo mataron? Bueno, eso lo dejo para que reforzar de lo que Jesús estaba diciendo, de que el Padre nos da dos cosas para asegurarnos. Nos dice en su ley dos testigos para que se dé por hecho. Levítico 11. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciéndole: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene que pezuña, hendida y que rumia. Dos cosas. Pezuña, hendida y que rumia. De lo que Jesús estaba diciendo, pero de los que rumian y que tienen pezuña, no comeréis el camello, y te empieza a dar. El 5, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. De lo que Susi decía, de que hay que corroborar, hay que ver con mucho cuidado quién nos está llevando al Padre. Y aquí nos está llevando. Y mira lo que voy a terminar. ¿Quién nos está llevando al Padre? Pero aún así, de su profecía o de lo que nos dice, se cumple. Y nos está llevando al Padre a obedecer sus mandamientos, pero le damos muerte. Cuidado. A cualquiera que le demos muerte, que venga de parte del Padre. Muy profundo con lo que cerró. Cuidado que le da muerte al que viene de parte del Padre. Fíjate que acontece con Yeshua similar a lo que aconteció con Moisés. Con Moisés el Padre mismo lo quita, lo guarda, lo sepulta. Dice que por vía de ángeles es sepultado el cuerpo de Moisés. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Con Yeshua, algo diferente que pasa es que Yeshua muere, pero para que se cumpla en él la veracidad de las Escrituras, tiene que ¿qué? Tiene que resucitar. Y tiene que evidenciar su resurrección para que las Escrituras sean reales, para que la Escritura sea verdad, para lo que está escrito de él se evidencie como una verdad. Pero ¿qué pasa con Yeshua? ¿He dejado entre los mortales? No, igual que Moisés es quitado de entre los mortales. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre tiene que hacer eso?
para que no acontezca lo mismo que el Roma, un poco más tarde, unos 300, 400, 500 años más tarde, logra hacer con Jesús. Pregunto yo, ¿realmente de dónde sale la imagen de Jesús? De Roma. De Hollywood. ¿Usted cree que un judío tenía la facultad en aquello tiempo de crear una imagen de Jesús para promoverla en el mundo? No. Estaría abandonando al Dios verdadero. Y fallando en Estaría abandonando el Dios único, el primer mandamiento, Shemat Israel. ¿Usted se cree que Pablo, Pedro, Juan, Lucas, cualquiera de los seguidores de Yeshua tenía la facultad de crear una imagen de Yeshua para presentarla a las naciones? No. ¿De dónde viene la imagen de Yeshua? O la imagen de Jesús. Y un pueblo que tiene prohibido tallar en piedra, tallar en madero, ¿De tallar. dónde viene la imagen de Jesús? Empiece a trabajar con eso. Si usted no escucha, si usted no ve en un momento dado de la historia de su vida, de los segundos de vida que vivimos en este planeta Tierra, dése a la tarea de investigar de dónde viene la imagen de Jesús. Entonces va usted a decir que hay o no hay idolatría cuando usted entienda eso. Y si usted se da la tarea de investigar de dónde viene la imagen de Jesús, de ahí proviene, de donde viene esa imagen, proviene todo lo que se le ha enseñado de ese Jesús. Ahora, cuando usted busca el Yeshua que presenta la Biblia, que es igual a Moisés, que provienen de la misma fuente, con un mismo propósito, usted va a encontrar que no hay contrariedad entre lo que enseña ese Yeshua y lo que enseña ese Y Moisés. se va a empezar a entender a Pablo. Y va a entender a Pablo, y va a entender a Pedro, y va a entender a todo el que usted lea en las Escrituras. 11 jornadas, dice el versículo 2 del capítulo 1 de Deuteronomio. Hay desde Oré, camino del monte de Seir, hasta Cades Banea. Hasta Cades Banea. 11 jornadas. De esas 11 jornadas es que Moisés escribe. O de esas 12 jornadas es que pasan experiencia en el pueblo, de lo cual Moisés en este capítulo 1 empieza a hablar, que como dijimos al principio, si leíste el capítulo 1 de Deuteronomio y te asesoraste bien de lo que enseña este capítulo 1, vas a ver todo lo que dice el libro completo. Y aconteció, relato número 1, aconteció, o sea, pasado, vivencia, experiencia. Aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en el Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Ataró, en Edrei. Entonces, esa cita bíblica, estos eventos, se encuentran específicamente en el número capítulo 23 del versículo 38 en adelante. Y en número capítulo 21, 24 y 33. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés aclarar esta ley diciendo: Hashem, nuestro Elohim, nos habló en Oré diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Fíjate algo específico que hay que ver y que hay que asimilar acerca de todo lo que aconteció con el pueblo de Israel en el desierto. Y era que en un solo sitio acampaban y podían durar hasta más de un año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque el Padre le permitía a Moisés tener descanso de la trayectoria del pueblo, del recorrido del pueblo, para que lograra estructurar las leyes que a su vez él le iba dando, las instrucciones, los libros, los escritos, y aún dándole formalidades a los líderes que iban subiendo en el pueblo. Y para ello
se necesita tiempo. Algo importante también resaltar esto, de que muchos o de nosotros que que hemos estudiado un poco, que hemos visto, que siempre se ha tildado a aquel pueblo o a aquella generación que era dura de servicio, o sea, era muy dura de esta generación, que no entró a la tierra prometida, que siempre se toca y dicen, ellos 40 años Y no aprendieron. y no aprendieron. En 12 días o 14 días más o menos era de cruzar. Ahora, cuando empezamos a meternos y entender de que el plan era del Padre, ahí nos callan a todos. Oh, sí. ¿Y qué pasa? Para un embarazo, para que haya una vida, hay 40 semanas. Y el 40 también significa mucho, bastante, si nosotros nos metemos. 40 semanas de embarazo, 40 años estuvo el pueblo de Israel, 40 días y 40 noches estuvo, ya saben quién, nuestro maestro. Moisés, ¿cuántos días estuvo en el monte? ¿Cuántos días duró el diluvio? ¿Cuántos días duró el diluvio? Todo el 40, eso es importante, y pongan atención y escriban esto, que el que tiene 40 o el que el padre mete 40, o por decirlo 40 significa como una especie de preparación a. Por eso el pueblo de Israel tenía que prepararse los 40 años que el mismo padre los mete, generaciones, 4 generaciones por decirlo, llevarlos y al meter a la tierra prometida que estuviesen ya pulidos. Señores, el oro no se recoge ya una cadena, se recoge en piedra. Y de la piedra viene el oro. Entonces, hay que entender eso, y mientras que no entendamos, también nos podemos perder en el camino. De que el Padre es el dador de todo y el quien hace todo. Entonces, como el Padre hace, es importante que nosotros nos meta al desierto y que nos guíe por un lapso grande. Porque de qué nos sirve querer las cosas tan rápidas y que no nos enseñe Él mismo a obtenerlas y a cuidarlas. Génesis capítulo 7, versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así que el 40 es mucho, enseña demasiado. 7:12. Génesis. Génesis 7:12. Wow, es que es demasiado lo que aprendemos. Aleluya, bendito sea el nombre del abacados. Sobre estas escrituras. Dice, volveo, el 7, id al monte del Amorreo y todas sus comarcas, al Arabat, en el monte de los valles, en el Neguet y junto a todas, el Neguet, junto a toda la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo he entregado la tierra, y entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestro padre, Abraham, Isaac, Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ello. Wow. Si nosotros vemos esto literalmente como está escrito aquí, ¿qué representa esta tierra prometida? ¿Qué explica Pablo un poco más tarde acerca de lo que representa esta tierra prometida? Dice que uno van tras una Canaán terrenal, pero que a Abraham, a Isaac y a Jacob no se le promete una Canaán terrenal, una Jerusalén terrenal, sino una que desciende ¿de a dónde? Entonces, en estas promesas que se le hacen a Abraham, a Isaac y a Jacob, nosotros simplemente no podemos ver lo que ellos recibieron, que a costa de sangre y de espada conquistan una Canaán terrenal, sino que lo que se le promete es una celestial
Jerusalén, porque Jerusalén es un sitio específico de la Canaán. ¿Sí entiende? Quien conquista aquella ciudad llamada Jerusalén al final de la jornada es David. David es que edifica la Jerusalén. Pero hacemos recurrencia a ella para que entendamos que aunque físicamente vemos que esta gente lo que conquistan es una Canaán terrenal, pero detrás de esa Canaán terrenal existe la Canaán celestial, la Jerusalén celestial, porque para que exista, siempre lo decimos y lo recalcamos, algo celestial tiene que manifestarse en algo terrenal, en algo natural. Hable, don Nico. No, es que algo interesante porque si decimos eso, así como el pueblo de Israel conquistó la tierra a espada, con sangre, entonces no se me hace justo, créanme lo que voy a decir, no se me hace justo que unos peleen por nosotros y otros disfruten. Y otros hereden las riquezas. Hereden las cosas fáciles. Entonces, si en la ley del Padre, o si eso fuese la ley de poseer algo que lo tienes que ganar, entonces, en mi caso, no he peleado nada, porque necesito pelear para poseer. Entonces, usted está hablando algo de lo espiritual, de lo literal. Entonces, eso nos va a ir conectando con una Jerusalén literal y una Jerusalén espiritual, de un hijo, de lo que Pablo habla en Gálatas, lo que ya estudiamos, de que el que siembra para la carne, de la carne cosecha, el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha. Entonces, hay mucha profundidad aquí de lo que nos enseña cada párrafo, cada paso que estamos dando, ¿a qué quiero pertenecer yo, por decirlo? A la Canaán celestial. A la Jerusalén espiritual o a la literal. Bueno, eso lo dejo. Como lo decía, estaba viendo ayer a un hermano, un predicador, que estaba diciendo eso y se me hizo muy interesante cuando él dice, ¿por qué no vivir, dice, en el huerto del Edén? Aquí, hermanos, ahora, decía, presente. En el presente. ¿Por qué no vivir el Edén en tiempo presente? Eso no, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a la fe hebrea. En decir, nosotros no necesitamos ir a un lugar para disfrutar donde estoy. Yo no necesito a que me digan que voy para cierto lugar cuando puedo disfrutar donde yo estoy. Amén. O decir, no, el día que yo tenga un carro de $300,000, lo voy a disfrutar. ¿Por qué no disfrutas el de $1,500 que tiene? Entonces, nos rompe todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir a un lugar celestial, pero en lo terrenal no puedes hacer nada. Entonces a mí me callan y dicen, oh, ¿quieres una Jerusalén celestial? ¿Qué haces en lo terrenal? Dice el versículo 9 que en aquel tiempo, hablando Moisés, yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Eso está en Éxodo 18:18. Hashem, vuestro Elohim, os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo. ¿En qué? En multitud. Espérate un momento, ¿qué está hablando Moisés aquí? ¿Qué le prometió el padre a Abraham? O sea, una de las promesas que el padre le hace a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, tan numerosas como las estrellas del cielo en multitud. Hoy Moisés, en este libro de Deuteronomio, está diciendo, se cumplió la promesa que nuestro padre, que el Elohim, que Dios le hace a nuestro padre Abraham, por lo cual, ojo, alerta, que lo que ese Dios promete, se cumple. Y cuando Moisés dice aquí
Hashem, vuestro Elohim, ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Está declarando de que si de Egipto salieron un promedio, escuchen bien, de 1.500.000 personas, 1.500.000 personas delante de Moisés en este día están multiplicadas, quién sabe por cuánto. O sea, no estamos hablando de que en este presente en el cual Moisés declara de que lo que Dios le prometió a Abraham se está cumpliendo ante sus ojos, viendo cómo Hashem había multiplicado a los hijos de Israel en el desierto, que hoy se ven como ¿qué? Como las estrellas Génesis. del cielo, que no se pueden en pocas palabras contar. Génesis 16. ¿Qué nos da a 17. entender a nosotros eso? Que el propósito del Padre de 40 años en el desierto es ¿para qué? Para que el pueblo se multiplique. Se multiplique. En pocas palabras, en esos 40 años, Hashem está proveyendo cumplirle a Abraham la promesa que le hizo. No, y también que se purifique. O en otras palabras, el Padre le da, voy a usar metáfora, que Wow. el pueblo de Israel estaba embarazada. Un embarazo. Un embarazo de 40 años que iban a dar a luz al Multitudes. entrar multitudes y al entrar a la tierra prometida, para que tuvieran la libertad. Y por eso, bueno, más adelante vamos a ver de la libertad que les da, y les da las leyes justas, que cada uno de Israel, o cada uno del pueblo de Israel, usaran esa ley justa, que creo yo, estoy convencido que que las leyes del Padre no se le escapó ni una. No hubo algo que se le haya escapado de sus manos. Dio leyes justas que, si nosotros las vemos y las usamos, son de bendición. Fíjate que relacionamos esto con Éxodo, con Hechos de los Apóstoles, y encontramos que, sacando conclusiones, a los cuántos días fue ascendido Yeshua, o fue quitado Yeshua de la tierra. A los 40 días de haber resucitado. Entonces, el número 40 en la Biblia tipifica, simboliza preparación, siempre, casi siempre multiplicación, casi siempre gestación, casi siempre proceso de multiplicación, proceso de preservación, proceso de preparación. Dice el 11, Hashem, Elohim vuestro, Hashem, el Elohim de vuestro Padre, os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, y os bendiga como os has prometido. Oye el deseo y la bendición sacerdotal que le da Moisés al pueblo. Hashem te bendiga y te haga 1000 veces más de lo que, a pesar de que ya multiplicó a Abraham, que hoy ustedes son como las estrellas del cielo, pero le deseo, le dedico esta bendición de que lo multiplique 1000 veces más, por no decir un número indefinido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestra molestia, vuestra carga y vuestro pleito? Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo lo ponga por vuestros jefes. Eso aconteció en el libro de Éxodo 18:21. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé de entre los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestra tribu.
Éxodo 18, 25. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre hombre y sus hermanos y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así en el pequeño como en el grande. ¿Oísteis? No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé que en aquel tiempo todo lo que había de hacer. Cuando vemos la estructura de este texto bíblico, nos damos cuenta del carácter que tenía Moisés, de la formación que tenía Moisés delante del Padre Celestial, que está mandando a que no haya distinción a la hora del juicio entre ninguna persona, entre grande y pequeño, entre rico y pobre, entre nativo y extranjero. Todos somos iguales, en pocas palabras, delante del Padre. ¿Vale la pena o no vale la pena aprender de Moisés? ¿O es que estamos viendo en Moisés la misma personalidad de Yeshua? Que no había parcialidad en ello. Que a la hora de establecer el juicio le era lo mismo el grande que el pequeño, el pobre que el rico. Ahora yo me pregunto, ¿tenemos nosotros esa misma capacidad en nuestro carácter a la hora de hacer juicio, a la hora de poner la balanza? Que el Padre nos ayude. Y yo creo que prudentemente, hasta este versículo 18 del capítulo 1, vamos a dejar la introducción de este libro. Porque nos faltan absolutamente unos 30, 28 versículos. Y No, es que se supone que no íbamos a leer ninguno, pero no, es la introducción. Y creo que debemos facultarnos para, en el próximo Shabbat, terminar este capítulo 1 y darle la continuidad al capítulo 2. Así es que no sé si Nico quería abundar algo sobre Moisés, sobre Yeshua. No, lo que hemos leído. Que yo lo que recomendaría es que lean los que van a estar con nosotros en este libro, los que van a estar viendo, recomendaría que lean, aunque no entiendan, lean el capítulo 1, que lo lean, y el capítulo 2 para que se familiaricen. Sí, se vayan familiarizando. Y otra cosa que lo único que podría terminar con esto es con mucho cuidado leer estos libros, porque este libro, como les decía, es un libro que tal vez no estamos muy acostumbrados al contexto que lo hemos leído. Así que lo hemos dicho bastante, y que hay mucha tela aquí en este libro, que es Devarim, que si los discípulos, desde Moisés como líder del pueblo de Israel, y los que le siguieron, Josué, Caleb y los que le siguieron, dejaron a un lado estas ordenanzas o estas leyes o estos consejos del Eterno. Vamos a seguir viendo. Así que saludos a todos, y que el Padre los bendiga cada día más, y que nos ayude a nosotros también a volver con ustedes el próximo Shabbat, el próximo descanso, reposo, y que Dios bendiga y que el Padre bendiga esta semana que empieza a cada uno de nosotros y nos traiga de vuelta a nuestro reposo. Así que, Baruch Hashem.
Shabbat Shalom para todos. Shavua Tov. Nos vemos en la próxima semana. Shabbat Shalom. Chava, chava. Bye, bye. Chauito.